El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, como habíamos anunciado, ya está en nuestros estudios el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Había quedado pendiente una entrevista acá en cabina para tocar el tema de estas elecciones que empieza a distorsionarse, que empieza a adoptar otras características de un proceso normal y de lo peor, de que hasta ahora no se sabe quiénes son los candidatos habilitados a participar en estas elecciones. Todavía la máquina de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones parece que está muy lenta y no se sabe. Marco Tulio, ¿qué tal? Muy buenos días. Y estamos a menos de un mes de las elecciones, donde podría ocurrir lo que ha pasado en procesos anteriores, que hay candidatos que están ya fuera de carrera, los hubo en las elecciones pasadas, pero seguían haciendo campaña porque les interesaba difundir la imagen, vender su imagen para que el que le seguía llegara, ¿no? El teniente alcalde. Y al final la gente no vota por el teniente alcalde, vota por el candidato alcalde. Y de Yapa por los que están en la lista. Pero eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces nuevamente volvemos al engaño, una estafa al elector, porque termina el elector votando por quien no es candidato. Ahora, estas elecciones municipales y regionales es la más desnaturalizada, digamos así. La gente no le interesa, no está participando. Hemos visto que están los candidatos recorriendo los mercados, agarran el volante, no hay una identificación, los candidatos tampoco están invirtiendo, etcétera. Pero esta situación queda en la duda, pues como tú dices, lo que nos hemos enterado es de que el doctor Alex Curi sí está fuera de carrera, a nivel del Callao. Pero no sé si sabes de alguno de otros candidatos, Miyashiro en Chorrillos, continúan, no continúan, nadie sabe. Es que ¿sabes qué pasa? Todos estos candidatos que han sido sacados de carrera por el jurado electoral especial y luego confirmado por el jurado nacional, han metido acciones de amparo. Recuerda de que, no sé si lo habrá cumplido Molina, por ejemplo, el de Avanza País dijo que iba a hacer su acción de amparo. Ahora, yo tengo la impresión que es una mala lectura lo de la acción de amparo, porque en la acción de amparo hay ya un fallo del Tribunal Constitucional con relación a esos casos, en los cuales señalan el Tribunal Constitucional que primero no se pueden retrotraer las situaciones, y que lo que más se puede hacer es demandar indemnizatoriamente a quienes decidieron sacarlo a uno de carrera por lo que consideran una afectación. O sea, en la práctica no afecta el proceso mismo. Afecta el proceso mismo. Ahora, no sé, será cosa de interpretación del Jurado Nacional que diga que de pronto los habilita. No lo sabemos. Estamos en un proceso. Y el tiempo ya estamos a un mes. Claro, a menos de un mes. Y el problema es de que este proceso se da en una coyuntura política totalmente turbulenta, por llamarla de alguna manera, ¿no? Porque el tema nacional opaca todo el escenario y hace de que la gente más esté preocupada en ver la supervivencia del profesor Castillo en la presidencia, los intentos vacadores sin ningún resultado del Congreso y las expectativas de la calle, que son cero. Tú como hombre de prensa sabes pues de que en casos que se han producido en el mundo, caídas de gobierno, estamos hablando de 500,000 de personas en las calles. Acá nadie saca más de 2.000, 3.000 personas. Y la lógica que unos y otros que se aplica, por ejemplo, ayer en Chile, referéndum
dicen que se mantienen con la misma constitución. Es otro tema, ¿no? No, pero a lo que voy es la participación. O sea... Han tenido una buena participación, 80%. Porque ahora es obligatorio. Pues. Pero fíjate tú, pero de todas maneras en el Perú también es obligatorio y acuérdate que va a votar el 77%. Pero no se cae el mundo, pues, si ellos dicen se respeta la democracia, pues dicen ganó la izquierda ahí, ¿no es cierto? Ajá. Y quiere modificar la constitución y la gente le dice no, y eso se respeta. Sí, claro. Pero acá no, acá... Es que el problema también está, yo creo, de que es problema de enfoque. Tú sabes de que los dos derechos que son los pilares de la vida social son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. En todos nuestros países el derecho a la vida es sagrado, ¿no? Y en el tema del aborto hay mucha gente que por supuesto está en contra. No es lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos es el derecho a la libertad. Libertad de decir, pues hay pena de muerte y no se escandalizan algunos, pero el derecho a la libertad de decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces para ellos es más importante el derecho a la libertad que el derecho a vivir. Acá es al revés. Entonces cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Pasar de la libertad relativa que es el aborto terapéutico a la libertad absoluta, lógicamente que genera problemas. Y eso, yo creo que lo que ha pasado en Chile es eso básicamente, y eso ha arrastrado a todo el tema, a todo el elenco de derechos en general. ¿Quién podría estar contra el tema del medio ambiente? Nadie está loco para estar contra la protección de los animales, ¿no? Ahora, hay un tema que ayer ha generado pues todo un debate nacional a nivel de lo que es el tema de la coyuntura electoral, el caso de Acuña. Ajá. Los audios, ya se identificó quién es la persona, que no le han dado derecho a la defensa, pero ya ya la sacaron. Ya la expulsaron. Ajá. Ahora renunciado Quiabra, ¿qué puede repercutir en eso? Se genera una crisis dentro de Alianza para el Progreso. Pero creo que tienen 12, ¿no? Ahora quedarían con 10. Claro, estos audios, sí, dentro del proceso electoral donde Acuña no solamente es el presidente del partido, claro, sí es candidato, sino es el candidato, ¿de qué manera crees? Pero lo afecta, mira el caso de Alto Trujillo, que ha sido el tema, el tema que se ha tomado, como que Acuña presiona para que tomen un acuerdo para un proyecto de ley de creación de un distrito. Mira tú lo que ha pasado ayer en Alto Trujillo, o sea, es un movimiento en contra de Acuña, porque, claro, ellos piensan que ahora esto va a retrasarse la declaratoria de la creación del distrito, porque todos se ponen, ¿no? O sea, hay que dejar que se enfríe, y tú sabes que en los localismos pueblerinos la gente quiere el hoy, no mañana, ¿no? Ahora, el tema es de que el partido de Acuña se vio el primer síntoma cuando hubo las elecciones internas, ¿no? Claro. El voto viciado y voto blanco le ganó a la candidatura de Acuña, ¿no? Claro. En la misma región de La Libertad. Pero acá también se desprende otro tema. Ayer el presidente del Consejo de Ministros dio una opinión. Ajá. Donde planteaba prácticamente que el señor Acuña no debe continuar y de que el jurado electoral debería sacarlo, o el jurado de elecciones. Claro. Se entendió eso clarísimo, pero ahí hay una interferencia también de parte del presidente del Consejo. Del Poder Ejecutivo. A ver, tú eres abogado, ilústranos. Sí, o sea, mira, esa parte. Lo que ha pasado es que, sin lugar a dudas, el presidente Castillo está pésimamente asesorado, desde el primer día hasta ayer, ¿no? Porque en realidad la política es cuando se está en turbulencia, ¿cuál es la respuesta? Hacerse el muertito, el pescadito, no hacer tanto protagonismo ni tanto bombo. Y más bien a él lo tienen contestando todos los días a sus detractores, cuando en realidad él debería ignorarlos. Porque al final de cuentas, si respetamos la independencia de poder, es un problema del Poder Judicial, es un problema del Ministerio Público, que algún día se verá y algún día acabará. Y que en el caso de él, al margen de que se descubra que
que es realmente el que incentivó, el que instruyó de que se hicieran las cosas para su beneficio, cosa que es bien difícil de que se pueda probar, eso se verá después que termine su mandato. O sea, él va a ser presidente hasta el 2026, eso no queda la menor duda. O sea, sus enemigos, también de una inexperiencia fabulosa en el Congreso, ¿no? O sea, bueno, con cada señorita congresista veo un poquito alaraquientas, ¿no? Que han estado buscando más protagonismo que otra cosa, que soluciones políticas. Lógicamente que él la está pasando, la puede pasar tranquilo, pero este tipo de cosas, como por ejemplo de que el presidente del Consejo de Ministros se ponga a atacar a la fiscal de la Nación, eso está mal, porque eso es interferencia. O sea, claro, el Congreso debería, en su fiscalización política, llamarlo a otra por este caso, pero en realidad ya nadie sabe ya para qué lo llaman, si él hará artes oratorias en el Congreso, y no lo pueden sacar porque es un Congreso que se muere de miedo de que se provoque su disolución. Entonces, ahora, ¿tú no crees que con la conferencia de prensa de ayer y con este tema de los audios, donde lógicamente lo han aprovechado bien? Sí, claro, políticamente ha sido bien aprovechado. Ya prácticamente han hecho abortar. Y perdona, Betito, el tema es, los congresistas llegan al hemiciclo, a la sala de sesiones del Congreso, como los cardenales en el Vaticano, esperando la inspiración de Dios para elegir un papa. No, pues se hace, se conversa, se dialoga. Yo he encontrado de que en realidad acá lo que ha faltado, ¿sabes qué? Es la frescura, no me refiero a que sea fresca Lourdes Flores, sino la naturalidad con que Lourdes habla, ¿no? Acuérdate cuando a Lourdes le encararon el tema de Odebrecht, ¿cuál fue su respuesta? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Sí, recibió ¿y qué? ¿No? O sea, es en realidad... Y ahí se enfrió. Y se enfrió el tema. Porque si ella se hubiera negado, hubiera dicho que no, entonces se hubiera creado un problema de mentirosa, ¿no? Ahora, esto también abre la otra sospecha de que cuántos más estarán conversados en el Congreso de la República que no son de la bancada de Perú Libre y de estas tres divisiones que tiene, de otras fuerzas políticas que están camuflados ahí. Por eso es que el presidente Pedro Castillo sabe que no van a llegar a los votos. No, mira, ve, el tema es que la destrucción sistemática de los partidos políticos en el sentido de su institucionalidad, ¿no? Fuera de Acuña, que maneja con buen bastón a su bancada, en todos los demás prácticamente son una federación de independientes, ¿no? O en el caso de las bancadas de izquierda, bueno, las unifica el tema ideológico y podrán dividirse en 20 partidos, mini bancadas, pero al final todas ellas se van a unir para defender a Castillo. Así es. Se acabó. Es. O sea, eso, ahí no hay ni vuelta que darle, ¿no? Porque te aseguro que si algún día aparece un audio o un video van a decir de que es un montaje, ¿no? O sea, no hay. O sea, no. Eso ahora, es un absurdo. Escenario, ¿cuál sería el nuevo escenario? Que a la presidenta... No, perdóname, para terminar con el caso de lo que tú hablabas. Acuérdate de este ministro, que fue el último ministro de Pedro Pablo, el hermano del economista que sale en televisión, el que fue el de ¿cuál es la nuez? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es la nuez? ¿Cuál es la nuez? Ya. ¿No? ¿Qué cosa dijo en su última conferencia de prensa, que era ministro de Transportes, creo? Y dijo, ¿no? Me han visitado como 80, o sea, tiene la lista de como de 86 congresistas, 68 congresistas. Mira la declaración de Silva cuando sale en la puerta del Congreso el día de que va la fiscalización. Es una copia de lo que dijo ese ex ministro de Pedro Pablo, la dice él. A mí me han visitado más de 60, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es función de los congresistas estar haciendo de padrinos, ¿no? De nanas de los alcaldes? No. Pero lamentablemente la ley de presupuesto, y te aseguro que esta ley de presupuesto tiene el mismo defecto que viene desde la época de García, que le metieron el tema de que para los proyectos de inversión local, inversión regional de magnitud, el Poder Ejecutivo
podrá transferir a través de decretos supremos transferencias de partidas. Ahí está la plata. Ahí está la plata, pues, porque para aparecer en la lista del decreto supremo hay que hacer lobby, no queda otro camino. Y eso tiene su comisión. ¿Y quiénes son los que hacen ese lobby? Los que se autotitulan titulares, no solo dicen ellos de la función fiscalizadora y legislativa, sino además representativa, ¿no?, de los pueblos. Entonces, claro, yo congresista de Piura tengo que ir con los otros. Y supuestamente es normal. No, y crean una situación terrible, porque yo me pregunto, de los 1874 alcaldes, ¿cuántos han sido favorecidos realmente? Siquiera unos 1500, no, estamos hablando de 20, 30, 40, que son los aprovechados porque tienen padrino. Ahora, no solamente van y gestionan la carretera, la obra, el colegio, la posta médica, sino que también van con la constructora que la puede hacer, ¿no? Así es. O sea, no es solamente una gestión de necesidad pública. Así es, que podría ser entendible. Por supuesto. El caso, acuérdate, de Luciana León. Claro. Gestionaba, pero había por ahí algunos regalos, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo me temo... Y porcentajes. Así es. Yo, mira, en base a sacando la línea de lo que dijo este último ministro de Pedro Pablo y lo que dijo Silva, yo te calculo que deben ser unos 60, 70 congresistas que están en el tema. Por eso Castillo puede dormir tranquilo de que por ahí no va a haber una vacancia. ¿Por qué? Porque a estos congresistas les conviene este caos. Nunca han tenido, y tú lo conoces, estamos años metidos en este tema, antes pues los líderes se reunían, los famosos bastones de mando, y decían, se vota por esto. Hoy no hay eso. No. Hoy cada congresista es dueño de su asiento. Los plenitos, ¿no? Que le Así es. Hoy no hay eso. Hoy cada uno es dueño de su banca, ¿no? Y por lo tanto... Y es dueño de su bolsillo. Así es. O sea, que acá lo que digan los líderes no cuenta para nada. Acción Popular, ¿quién es el líder? Nadie. Todos y nadie. Vitocho, Raúl Díez Canseco, son Mesías, nadie se hace caso de nadie. Sí. Todos tienen sus parcelas ahí, pues. Y lo mismo pasa. O sea, es una suerte que todavía se mantenga, porque mira, inclusive con Renovación han habido algunas críticas al comportamiento del almirante, ¿no? Que algunas, sí, ¿no? O sea, en algunos momentos han habido cosas extrañas, ¿no? Pero es que, como tú dices, no solamente van a pedir eso, sino acuérdate el caso de Won, de Perú Podemos, ¿no?, que había puesto a un pariente, un amigo, en un alto puesto público. Entonces, esto pues es una repartija blanda, pero muy efectiva, porque alguien me preguntaba en una conferencia, ¿por qué los ministros de un gobierno con un cierto color político acceden a estas presiones del Congreso? Y yo le decía, es muy simple. Si usted fuera ministro, sabe que tiene que ir casi mensualmente al Congreso a informar sobre el avance de su gestión. ¿Tú crees que no es más cómodo saber de que la comisión está tranquila, no va a preguntar cosas incómodas? Pero para eso hay que estar bien con todos los de la comisión, ¿no? Claro. Y eso significa atender sus pedidos. No solamente los pedidos de los pueblos que ellos representan, sino también de todas las parentelas y amigos que quieren colocar en los puestos públicos, ¿no? Antes se pensaba, al menos cuando cubríamos información en el Congreso, estábamos en la escena política, que el ministerio más importante, y por eso se peleaban, hasta se mataban, era Economía y Finanzas. Sí. Ahora se ha demostrado que no es así. El ministerio más importante es el MTC. Claro, es Transportes y Vivienda, pero ojo, si tú analizas el presupuesto, yo estaba revisándolo ayer, el anterior, o sea, el que está en ejecución, porque ha salido por ahí uno de esas leyes que si tú la interpretas, te das cuenta que en el Congreso aprueban, porque lógicamente se prorrogan los plazos para más decretos supremos, más transferencias. Claro. Se prorrogan, eso ha salido hace una semana, una ley. Pero fíjate, estaba leyendo el articulado que se estaba prorrogando y encuentras pues tú una cosa graciosa, ¿no? Dice, no, primer párrafo, creo que es el artículo 15, dice, ¿no?
serán 610 millones por acá, 200 millones para continuar la ejecución de los proyectos empezados el 18, 19, 20 y 21. Tiene lógica, hay que terminar, pues me faltan 4 millones para terminar el mercado, debo conseguir de que se dé. De acuerdo al anexo. O sea, hay una lista que sumando todo debe dar la cifra que dice. Pero viene el segundo párrafo en el cual señala: el Poder Ejecutivo podrá destinar esos fondos, cambiar las partidas, a través de un decreto supremo. Entonces, cuando en realidad debería ser un punto aparte y decir, ¿no? En los 10 primeros días del año fiscal se transferirá automáticamente todos los recursos. Se acabó. Pero no se transfiere nada en la práctica. Están a la espera de que los alcaldes vengan a Lima, consigan un congresista, vayan al otro lado, rueguen, estén de pedigüeños. Eso está mal, francamente mal, pero lamentablemente viene desde la propia ley. Ahora, el otro tema que se ha convertido ya también en un deporte, se aprueba un presupuesto para las diferentes carteras y solamente se ejecuta el 20%, y el resto no se ejecuta, se devuelve. Entonces, ¿para qué piden ese presupuesto? Parece que bueno. El problema ¿Quién controla también, eso? ¿Cómo lo controlas? Mira, es que el problema es de que han creado fondos por todos lados, fondos y programas. Antes había solamente, siempre hubo un instituto para la educación y la salud, ¿no? En materia de infraestructura. Hoy día no, o sea, hoy día tienes hay Fondo de Seguridad Ciudadana, o sea, cada ministro tiene sus 20, 40, 50, 80 millones para repartir. Ya no es solamente, claro, tienen el de vivienda y vivienda y transporte es obviamente la mayor tajada, pero tú analizas. Ministerio de Agricultura, todo el programa de las pequeñas irrigaciones, canales de regadío, que hay 1.303 municipalidades rurales, o sea, que impactan al 70% del territorio, o sea, eso es importante. La cifra no es tan grande porque tampoco cuesta tanto hacer canales de regadío, pero encuentras tú para lo que es seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, a trabajar Perú, el del programa de mejoramiento de mi barrio, por todos lados hay. O estas ciclovías que han hecho que una avenida principal le han puesto... Sí, le han puesto unos tubos plásticos, ¿no? Y eso ya es una ciclovía, eso no es una ciclovía. Sí, pues. Sí, pero lo hacen pasar en el presupuesto como si hubieran construido una ciclovía, ¿no? Y el problema también es de que la Contraloría misma no tiene tanta fuerza. O sea, es que hay tanta corrupción. Yo quería que, justamente sobre ese tema, yo estuve sacando más o menos mis estadísticas y podríamos llamarlo la generación del 14, de los gobernantes del 14. Parece que fue una cadena donde todos, como quien dice, pues se dedicaron pues a meter mano. Y ahí están los alcaldes comprometidos que son de la gobernación del 14. ¿Ya? Villanueva, Félix Moreno, el del Cusco, el mismo Vizcarra que tiene ahí 2 juicios, y así podemos mencionar el de Ancash, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en ese momento político? Mira, Que no se fiscalizó, se dejó riendas sueltas, y sin mencionar el Cerrón, también del 14, ¿qué otro lugar de Loreto que también terminó preso? En fin, una serie de personajes de la generación que fueron presidentes regionales fíjate, o gobernadores. El otro día estaba viendo un cuadro de denuncias de toda la República. Oye, no hay uno que se salva. Ahora, claro, seamos realistas. El problema de una denuncia por abuso de autoridad, omisión de cumplimiento de funciones... Es otra cosa. Pero está igual, también todos cuentan en la suma de cuántos casos abiertos pero tienes. Estos ejemplos que yo te pongo del 14, eso ya porque están presos. Ojo, no, es que voy a esto. Ya. ¿Por qué recién se está investigando, se está viendo algún atisbo de conclusión en este año? De casos que no son de este año, ni del año pasado, son del 2019. ¿Qué pasa? Mira, yo pongo siempre como ejemplo lo que pasó en el distrito de Independencia en Huaraz. Desde que asumió el alcalde de Independencia Huaraz,
el escándalo de un papel firmado por medio de la cual le reconocía no sé cuánto dinero a uno que colaboraba en la campaña para que en caso de ser elegido le iba a dar obras. Se ha dicho de todo respecto a ese documento, incluyendo lo que el alcalde decía, no, yo firmé en blanco y lo han llenado, ¿no? O sea, bueno, que es lo menos creíble. Pero, ¿cuándo fue el caso? 2019. ¿Sabes cuándo se ha decretado la prisión preventiva? Este año. Y tú te preguntas, oye, pero el sentido común te dice de que eso era tan simple, o sea, que es rarísimo. Que la pericia no se podía hacer, que podía ser delito contra la fe pública o lo que fuera. Mira, ha tenido que ser el escándalo que originó una solicitud de vacancia que llegó al Jurado Nacional de Elecciones y que el Jurado Nacional de Elecciones falló a favor del alcalde. Disculpen, acá en el Jurado Nacional no sabemos si ese documento es verdadero o no, porque eso tiene que dilucidarlo el Poder Judicial. Legalmente correcto, pero armó un escándalo en Huaraz que al día siguiente el fiscal ya pidió la prisión preventiva. Oye, ¿por qué no la pidió el 2019? La pregunta es tan simple, ¿por qué no la pidió el 19, el 20, el 21? ¿Por qué ha tenido que esperar hasta el 22? Lamentablemente, esta generación del 14 va a ser esta que está ahora, que te digo que vi el cuadrito del Perú, con todos los gobernadores, todos tienen procesos. Seguramente los vamos a ver dentro de 3 o 4 años, o sea, cuando ya no están. No podríamos ser mal pensados y decir de que también en las fiscalías, esas que tienen esos casos, se hacen los locos, demoran. No es conocido de que cuando algún alcalde o algún gobernador regional está involucrado en estas investigaciones, siempre hay por ahí fiscales, jueces con sobrinos, ahijados, novias, amigas, sin trabajo, a las cuales hay que darle chamba, y que por eso conviene mantener el caso abierto, no cerrarlo, porque si lo cierran pierden la posibilidad de seguir presionando para los amigos y los ahijados. Entonces, esa es la verdad de nuestro sistema. Por eso a mí, cuando recordarás alguna vez conversamos cuando salió esto de la ampliación a 36 meses las prisiones preventivas de 18, a mí francamente me pareció un absurdo, porque con el cuento de que la cosa puede ser compleja y demás, por Dios, oye, tan mal estamos. Ya 3 años prácticamente ya es casi una sentencia, no es cualquier cosa. Pero por supuesto, y si descubren de que no hay indicios suficientes, pero o sea, te chupaste una carcelería injusta. Claro, la ley dice que podrás pedir que se te indemnice, pero ¿quién te indemniza además, todos los que estamos en el mundo del derecho sabemos de que para la gente que tiene este tipo de problemas con el Estado, que tiene todo el derecho de accionar contra el Estado, mira, lo menos que quieren es seguir en pleito. Ya, ganaron el juicio. Doctor, olvídese. Así tú le ofrezcas, usted ya no se meta, yo me encargo del caso y vamos a medias con lo que sea. No quiero saber nada. Ya no quieren saber nada. Más la familia. Y claro, porque significa estar otra vez notificaciones, citaciones y cosas. No, o sea, en realidad el problema es que acá las cosas, yo recuerdo que una vez en una conferencia en Pucallpa, me había invitado el Ministerio de Justicia. Recuerdo que fue en la sede del Poder Judicial de Pucallpa, estaban el presidente de la Corte, todo, porque eso lo organizaba el Ministerio, y estaba en toda moda la simplificación administrativa positiva que había dado en la época de Alan García, y yo dije que así debería haber una simplificación judicial positiva, porque uno no puede ser que tengas que estar tolerando la lentitud de la administración de justicia durante años. Durante años no solamente está ante tus amigos la idea de que de pronto eres un pícaro, sino que además te quita posibilidades de todo. ¿Quieres postular a un cargo? ¿Qué vas a postular si estás con un proceso abierto? ¿Será para que el líder del partido te diga, usted tiene un proceso abierto? Bien, la puerta está por allá. Con esto terminamos. Una pregunta. Los abogados que lo defienden al presidente Pedro Castillo, ¿quién le paga? Bueno, ese es otro problema que tenemos en nuestro sistema. Ajá. En algunos estados de los Estados Unidos, cuando tú te presentas al proceso, presentas el contrato de servicios, porque se supone que el abogado está ganando dinero, tiene que pagar impuestos.
y tú debes estar pagando de la tuya, no de tu empresa, porque la empresa no tiene por qué pagarte si es un caso personal, en este caso el Estado. Yo me imagino que lógicamente, bueno, algún colaborador debe estar haciendo, porque si el profesor no tiene dinero en su billetera, algún amigo, y lamentablemente los amigos son aquellos... No le puede pagar. Tendría que haber sacado la resolución, porque está permitido de que el Estado pague las defensas, pero ojo, si pierdes el caso tienes que restituir lo que le hubieras pagado al abogado. O sea, no es de que tú no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Muchas gracias, Marco Tulio. No, para mí siempre es un gusto estar acá contigo. No nos reuníamos hace mucho tiempo. Así han pasado los años, pero así están las cosas y cada vez la verdad me preocupa más. Hay otros temas que vamos a abordarlo previo a las elecciones, porque ahí ya se va a saber más o menos cómo está el temperamento. Nos conocimos en la década del 70, cuando éramos muchachos, teníamos bastante pelo y pelo negrito. No, acá es natural. Muy bien, muchas gracias. Pero la barba te delata. La barba, sí. No hay posibilidad de cambiar eso. Hemos llegado a la parte final de Hora de Cambio a través de la red de comunicación regional. Habló para ustedes Alberto Castillo Cabrera, que se despide. Hasta mañana. Buenos días. Ya retornamos en Hora de Cambio. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.